Bueno, compañeros, soy Tomás Gómez. Los que estén en el grupo creo que ya tienen una idea de este mensaje, que es que básicamente hay que respetar lo que implica el código de honor, que es que el control se da sin ningún tipo de ayuda, ya sea en otra pestaña del computador o de manera física. Yo cometí el error de cometerlo con un papel impreso que tuve la mala costumbre que agarré de Unitaria 1. Ojalá no les pase lo mismo, el profe está siempre revisando las cámaras, entonces es notorio cuando uno está con material de apoyo, así que ojalá no caigan en ese error. Y los que le comenté, las imágenes, este control tiene imágenes, así que por favor, los que estén dando en Safari, puede que tengan problemas cargando la imagen, así que ojalá lo den en Chrome o Mozilla Firefox por preferencia. Y además que mientras no haya como confianza de de que nadie está usando material de apoyo, las preguntas no van a ser como textuales del texto, siempre hacer algo de lo que tú tienes que pensar o razonar sobre lo que quería transmitir el texto, y eso es casi todo lo que marca este mensaje. Gracias, Tomás. Tenías un error ahí. Y tu error es asumir que yo estoy preocupado de las cámaras. A mí lo que me encantaría es que ustedes se autocontrolaran, como ocurre en Eso. Chile. ¿De acuerdo? Ah, y eso sería todo. Y en la práctica, lo que ocurrió es que te vi hojear el documento delante de la cámara después. No me di cuenta en el momento, Sí, pero sí, es que no se me pasó en la cabeza porque en Unidad uno como no le da sentido al profe, pensé que era parecido, pero no, fue error mío totalmente. Totalmente. que les vaya bien. Espero que les haya gustado más esta lectura que la anterior. Y nos vemos cuando nos veamos. Bueno, buenos días a todos. Como ya sabrán, el día de hoy la clase va a ser un poquito diferente porque vamos a ver el uso de Aspen en, en- en lo que son los procesos químicos, en las operaciones unitarias, transferencia de masa particularmente, como lo hemos visto en este curso. Y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la extracción líquido-líquido, que es la materia que, que han estado viendo últimamente en clase. En ese sentido, les pedí que por favor contestaran la encuesta para saber bien cómo están con el acceso en general en cantidad de gente, así que les voy a pedir que las personas que tengan problemas para acceder, no que no lo hayan instalado todavía, sino que tengan problemas para poder eh, acceder a un computador donde puedan instalarlo, que nos contacten por favor al equipo docente porque estamos buscando la solución para poder darle acceso remoto a los computadores de la universidad. Ahí sí. Em, y en ese sentido es súper importante porque si bien ahora a lo mejor no es estrictamente necesario lo tengan, que lo tengan para para esta clase, sí para la tarea, porque en la tarea van a haber incluidas no solo en esta, sino que más adelante también preguntas que se tengan que resolver con este programa. Así que voy a tratar de hacerlo a partir de las cosas más básicas que hay que hacer cuando se simulan procesos, porque entiendo que hay gente que no ha usado este programa todavía. Así que voy a empezar a compartir pantalla. Bien, entonces, una vez que tienen instalado el programa, si es que han visto el manual que les compartí en el anuncio, que fue el que hizo Sebastián, em, una vez que lo instalan y lo abren, digamos, por primera vez, de lo primero que van a ver es esta ventana, donde pueden ver que hay varias pestañas, pero lo importante para nosotros, yo acá tengo varias cosas, a ustedes esto les debería salir vacío porque obviamente son los archivos que yo he abierto últimamente, pero para poder iniciar una nueva simulación, nosotros vamos acá a File y en New, creamos una nueva. Generalmente lo que nosotros vamos a trabajar es simulando procesos continuos, entonces usamos esta planilla que en realidad va vacía, pero asume que uno está trabajando con procesos continuos. Entonces, creamos acá la plantilla.
Les voy a pedir disculpas si de repente esto se demora un poco, pero mi computador no es de los mejores que existen, así que a veces se demora un poco en usar programas como este. Ya. Entonces, una vez que abrimos nuestra nueva plantilla, así es como inicia, y lo que primero tiene que hacer uno cuando va a simular procesos es elegir naturalmente los compuestos con los que se va a trabajar, y en ese sentido Aspen tiene una lista, una base de datos, mejor dicho, súper grande de compuestos y de las infinidades de propiedades que esto uno necesita para poder hacer cálculos más rigurosos en general. Entonces, en ese sentido, uno, si es que va a trabajar con compuestos que no tienen en general mucha literatura y que sea altamente probable que el programa no pueda trabajar con él porque no cuenta, digamos, con la cantidad de datos suficientes, es posible cargarlo, pero en este curso no vamos a ver en detalle eso. Es algo que yo tampoco he aprendido todavía totalmente, pero para los que les pueda interesar eso se ve ampliamente en el curso de termodinámica avanzada, por si a alguien le interesa hacerlo más adelante. Pero bueno, concentrándonos en lo que va a ser la clase de hoy y pensando en que va a ser extracción líquido-líquido, pensamos, como lo hemos visto ya en clases, que generalmente nosotros tenemos compuestos que sean solubles en una fase acuosa, ¿cierto? Y que nosotros queramos separarlos del agua mediante el uso de un solvente orgánico. En este caso, al día de hoy, lo que vamos a ver es ácido acético disuelto en agua, y vamos a probar, primero vamos a generar los diagramas ternarios, podemos hacerlo usando distintos modelos termodinámicos, utilizando para extraerlo acetato de etilo y tolueno. Entonces lo primero que tenemos que hacer es primero elegir los compuestos con los que vamos a trabajar. Y uno acá pone find. En find uno va a buscar en toda la librería del programa los compuestos que este tiene. Y como pueden ver hay distintas formas de buscar los compuestos. Uno puede poner cómo inicia el nombre del compuesto, qué palabras contiene dentro de su nombre, y si uno quiere ser muy preciso, porque a veces si uno da un nombre que contenga el compuesto puede darse una familia muy grande, entonces va a ser un poquito lento buscar el compuesto dentro de la lista que se genere más abajo. Y se puede buscar con la palabra idéntica. Se puede acotar también de un principio la lista, dependiendo del tipo de compuesto a la familia que pertenezca. Acá podemos ver eh, una gran cantidad de familias de compuestos que nos permiten acortar la búsqueda más rápido. También podemos buscar según el peso molecular que este tenga y según el punto de ebullición, digamos, a presión atmosférica. Entonces, vamos a comenzar buscando primero el agua. Es importante que esto está todo en inglés en el programa, entonces hay que buscar las cosas en general con su nombre en inglés. Eso a veces puede ser un poquito complicado porque los nombres se suelen distorsionar un poco, así que hay que tenerlo presente a la hora de buscar los compuestos. Suele demorarse también esto, ¿eh? Como que no es tan rápido, sobre todo cuando se están usando otras aplicaciones como Zoom, puede ser un poquito más lento. Por cierto, es importante que aquellos que tengan Aspen lo vayan usando ahora en paralelo, para que puedan probar también lo que vamos a ir viendo ahora durante la clase. Pero aquellos que no tengan, también es importante que tomen atención porque esto les va a ser de utilidad, digamos, más adelante. Está demorando más de lo normal, pero Quizás te puedes liberar un poco de memoria si es que cortas tu cámara de video, quizás. no se está cortada.
Ah, ok. Sí, porque... Mientras tanto, aquí hay un par de preguntas. Uno tiene que ver con los requerimientos del programa. Hasta donde yo entiendo, corre en un PC, no corre en Mac. Y aparte, hay un alumno que pregunta dónde se descarga el programa o cómo es que de alguna forma eh, eso se les va a permitir. ¿Ya encontraste el agua? Sí, ahí está el agua. Bueno, eso les quiero hacer mención respecto de los requerimientos. Se habrán contestado la encuesta, si no, bueno, la idea es que lo hubiesen contestado que yo hice, pero ahí está especificado y sobre todo si ven también el manual que les compartí. Básicamente lo ideal hoy en día, bueno, se necesita 10 GB para poder instalar el programa, 10 GB de espacio libre en el disco. Y en cuanto a requerimientos de, digamos, de otros componentes más específicos, no los tengo claros, pero básicamente uno con el que puedan trabajar lo va a poder correr. Sí, siempre y cuando sea un computador, digamos, de acá unos 4 o 5 años de antigüedad, digamos, este es un notebook que tiene 5 años y lo puede correr. Y tiene que ser Windows, por cierto, no corre hasta donde yo sé en ningún otro sistema operativo. Entonces, una vez que nosotros encontramos el compuesto, uno generalmente se puede cerciorar de que el compuesto está buscando a través del número CAS. En este caso yo ya sé que este es el compuesto de agua que se usa para todos los, digamos, el agua destilada. Este es. Entonces vamos a pasar a buscar siguientes compuestos. El otro, nuestro soluto, digamos, compuesto de interés va a ser el ácido acético. También puede tomar un rato. Voy a ver. Perfecto, las preguntas no las puedo ver por ahora. Ya, perfecto. Entonces, ahora a poco está demorando un poco menos. Acá, ojo que va a estar considerando como si todavía quisiera sobreescribir el agua que yo puse en la lista. Entonces, lo que voy a hacer cuando ponga add, asegurándome que este sea el que necesito, que lo es. Bueno, y recién terminó la búsqueda porque nos dijo cuánto se demoró. La añadimos a la lista y en este caso no queremos reemplazar el agua, sino que queremos agregar el ácido acético. Lo agregamos. Y así igual lo vamos a hacer con los dos posibles solventes. Esto es bueno. Acá está, lo agregamos. Y por último, el acetato de etilo. Acá es donde les digo que hay que tener a veces cuidado porque las I latinas cambian por Y, entonces eso hay que tenerlo bien claro a la hora de buscar el compuesto en cuestión. Apuesto que va a funcionar mejor el acetato de etilo que el tolueno. Y eso Vamos a ver. ok, esa es mi apuesta. Bueno, entonces lo agregamos y ya tenemos nuestra lista de compuestos con los que vamos a trabajar. Y una vez que tenemos esto, es súper importante, o sea, el programa lo va a requerir seleccionar por lo menos un método, que lo llaman acá, uno de los modelos termodinámicos que se utilicen para realizar la simulación y también para hacer el análisis, que es lo que vamos a hacer a continuación, de los compuestos con los que vamos a trabajar. En este caso podemos ver, bueno, primero tenemos un método de filtro, como dice ahí, que nos permite acortar en cierto sentido la lista de los modelos termodinámicos. Pueden ver que en general vamos a trabajar solamente con Common. Common es los que tiene el tipo de modelos termodinámicos más comunes, porque ya el resto son en general muchos que se usan en la industria de los gases o del petróleo. Entonces, no los vamos a ver en este curso, digamos, pero está la posibilidad de trabajar con eso. Entonces, trabajando con la lista de los más comunes, podemos ver acá distintos modelos que seguramente ya han visto, sobre todo en físico-química, en RTL, por ejemplo, PCSAP, en Robinson, PSRK, Unifac, Uniquac, Wilson, y así también podemos generar después, acá en la lista Method Name, nos puede salir una lista aún más larga, digamos, con distintos tipos de modelos termodinámicos. Entonces, en ese sentido, podemos partir, por ejemplo, con Unifac. Unifac, si recuerdan, en general los modelos requieren de ciertos parámetros y
de estos que he mencionado ahora, el único que es puramente predictivo que se dice es Unifac. En ese sentido, no se preocupen porque el programa igual tiene parámetros precargados dependiendo de los compuestos que hayan elegido para trabajar. Hay algunos que los tiene precargados y que les van a funcionar después para hacer los cálculos. Hay otros que son más rebuscados, un poco más complicados, y sobre todo si el modelo también es más nuevo, va a ser más difícil que el programa cuente con parámetros adecuados y probablemente no va a poder correr la simulación o va a ser necesario que uno cargue parámetros en la base de datos. Entonces, nosotros acá seleccionamos Unifac. Podemos ver acá también que surge una lista como de apéndice, digamos, como añadida, donde sale Wilson con distintos tipos de modificaciones, FANLAR, pero recordando que hay modelos que son mejores para equilibrios líquido-líquido, o otros que son mejores para equilibrios líquido-gas, ¿cierto? Líquido-vapor. En ese sentido, para el caso que estamos tratando nosotros, puede ser bueno NRTL, Unifac, Uniquac de entrada. Pueden ver acá, por ejemplo, que está Unifac el primero, y así también está Uniquac primero, o Uniquac con ciertas modificaciones que se hacen para mejorar, por ejemplo, la ley de Henry, en este caso. Pero en general podemos trabajar solamente por ahora trabajaremos con Unifac o Uniquac. Por ahora pondremos, es importante que cuando seleccionan el modelo, y en general cuando están trabajando en el programa les va a ir diciendo cómo va con los inputs que necesitan. Si ven que hay checks sobre bolitas azules, quiere decir que está bien con los inputs que uno le ha dado. Muchas veces el programa los carga, digamos, predeterminadamente, como pueden ver con toda esta lista de carpetas que ha pasado acá. Pero ahora, si se fijaron que yo puse un IQUAC, surgió acá una bolita roja en métodos. Y si uno abre acá la carpeta métodos, se abren subcarpetas. En general, la que va a tener problemas en este sentido es parámetros, pero el único problema que hay que hacer es que uno tiene que a veces confirmar los parámetros que el programa sugiere o son los que primero carga que tiene de su base de datos. Para eso, abrimos la carpeta parámetros y normalmente vamos a tener esta carpeta, que son los parámetros de interacción binaria. Verán también por acá abajo que en general, ya sea acá cuando estamos todavía trabajando con los compuestos o en la fase de simulación que veremos más adelante, siempre que el programa necesite de input todavía les va a decir acá, input requerido incompleto. Eso quiere decir que tienen que revisar bien qué cosa puede estar faltando para que se pueda correr toda la simulación. Entonces, para confirmar los parámetros, nosotros pinchamos acá en la carpeta y se va a abrir una lista con los parámetros de interacción que el programa ya tiene, digamos, precargados, y uno al hacer esto en el fondo lo está confirmando. Entonces, una vez que hacemos esto, ven que las carpetas cambian de las bolitas rojas a las azules, y ahora podemos volver a la carpeta de métodos y asegurar que vamos a trabajar con determinado modelo. En este caso vamos a cambiar a Unifac, pero ven que en el fondo acá uno elige el modelo base, el método base, y surge la lista, digamos, de modelos también alternativos o que pueden ser, que están relacionados de cierta manera con el base que elegimos. Por ahora utilizaremos Unifac. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer el programa con el modelo? Antes de entrar en lo que es la fase de simulación, podemos, por ejemplo, si tenemos compuestos puros, podemos generar curvas dependiendo de las propiedades, digamos, que tengan, podemos generar curvas P versus T, P versus B o T versus B. También los diagramas estos de campana que veían en fisicoquímica son también posibles de generarse con los distintos compuestos que tengamos. Y siempre esto va a estar sujeto, siempre va a estar sujeto a las propiedades que tengamos cargadas en el programa para cada compuesto. O sea, en eso se basa el programa para poder realizar sus cálculos, y si tiene problemas o si tiene bases de datos que están incompletas, eso no les va a poder, no les va a permitir seguir con los cálculos que quieran hacer. Entonces, pensando en que estamos haciendo una extracción líquido-líquido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar diagramas ternarios. No sé si habrá alguna pregunta
que pasa es que para poder ver voy a tener que dejar de compartir pantalla. No hay preguntas adicionales. Ya, súper. Si no, igual pueden hacerla, pueden hacerme interrupciones si es que necesitan, hay algo que no entiendan. Es importante que hagan las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Generar diagramas ternarios para poder ver cómo va la solubilidad de nuestro soluto en el solvente que elijamos versus el diluyente, en este caso del agua. Entonces vamos a generar nuestro diagrama ternario. Acá en la subparte que dice análisis, uno hace clic acá. Acá puede ser que aparezca esta ventana, pero en este caso lo que a nosotros nos interesa es continuar, porque no queremos tomar las opciones que nos dan, entonces continuamos con la herramienta de diagrama ternario. Una vez que estamos en ella, es importante ver que acá en la carpeta de análisis se crea nuestro primer diagrama ternario. El diagrama ternario viene siendo como uno de nuestros subprogramas que tenemos dentro de la simulación, que nosotros podemos correr independiente de otros subprogramas que tengamos, como hacer otros diagramas ternarios, o hacer las campanas PT, o hacer diagramas, por ejemplo, como el diagrama de equilibrio líquido-vapor, o la lenteja, también conocida, que veían también en físico-química, se pueden hacer si es que están estudiando, por ejemplo, destilación. Entonces, en este caso, nos va a pedir el programa es elegir qué compuestos son los que nosotros queremos simular su equilibrio líquido-líquido. El modelo, como yo previamente dije, cargar un IFAC o un IQUAC. Ahora en este momento son las dos opciones que nada, pero si yo vuelvo a methods y en especificaciones yo agrego más posibles modelos, por ejemplo, si quisiera poner NRTL o otro tipo de modelos que yo quiera comparar en el equilibrio líquido-líquido, me van a ir apareciendo en esta lista. Es importante saber siempre la presión para el programa. O sea, es necesario que cumplamos con las reglas de las fases de Gibbs. Y en este sentido, la cantidad de fases va a ser importante, porque si nosotros estamos asumiendo que hay un equilibrio líquido-líquido-vapor, entonces no nos va a pedir la temperatura porque ya va a cumplir con todos los inputs que requiere para poder hacer los cálculos. Pero, si nosotros cambiamos a solamente fases válidas líquido-líquido, nos va a pedir la temperatura. Y cambia acá el color, y acá nos pasa a decir que necesitamos un input. Entonces, pensando, por ejemplo, en temperatura ambiente o temperatura común, entre comillas, podemos poner acá 25 grados Celsius, y me imagino que habrán visto también en físico-química, y también se vio, si no me equivoco, en una de las clases de este curso, cómo puede ir variando, digamos, la curva binodal del equilibrio de fase, variando la temperatura para un trío, digamos, de compuestos cualquiera. Y otra cosa súper interesante que nos permite hacer el programa es elegir la cantidad de líneas de enlace que vaya a ser display. En este sentido, la idea no es saturarlo tampoco, pero sí probablemente mientras más, mientras más líneas de enlace uno quiera que el programa haga display, probablemente se demore un poco más en hacer los cálculos. Podemos poner, por ejemplo, 6 líneas de enlace. El predeterminado suele ser siempre 5. Y vamos a revisar entonces los compuestos que queremos usar. Acá la única relevancia que tiene el elegir en qué parte quiero poner cada compuesto va a ser después en qué vértice del triángulo va a aparecer el compuesto en cuestión, digamos, a qué vértice va a corresponder. Entonces vamos a poner así tal cual como está. Vamos a probar primero con el tolueno. Revisamos acá que este sea el ácido acético. Y este es el tolueno. Notarán que el programa, va a ser más corto los nombres, les pone una abreviación acá. Entonces, si suelen ser de la misma familia o tienen el comienzo de su nombre similar para algunos compuestos, les pone estos guiones con un número para diferenciarlo. Entonces, vamos a correr nuestro análisis. Esto nos va a permitir generar el diagrama ternario para el equilibrio líquido-líquido, las condiciones que le pedimos usando el modelo UNIFAC.
Acá puede ser que se demore un poco, así que hay que ser paciente, sobre todo dependiendo del computador con el que cuenten, pero no debiera ser un problema para poder hacer las tareas. Bueno, verán acá entonces que se generó el diagrama ternario y verán el equilibrio. Notarán que acá es como va aumentando la fracción de agua, entonces es en este vértice, acá abajo, a la derecha, donde está el agua. Aquí en el vértice de arriba va el ácido acético, porque en esa dirección aumenta su fracción. Y por este lado, yéndose acá, aumenta el tolueno, entonces en este vértice va el tolueno. Entonces digamos que una vez que uno setió en el input del diagrama ternario, componente 1 va en el vértice abajo a la derecha, el 2 arriba y el 3 el de la izquierda. Ah, Entonces volviendo... eso está bien, eso está bien, Ignacio. Yo lo que les recomendaría es que ustedes siempre pusieran el solvente en el vértice superior. Claro, lo podemos hacer El- así también para que sea más amigable. no, pero digamos, eso lo puedes hacer después, no es necesario enredarse. A ver. Entonces, si ese fuera el caso, entonces debieran poner el soluto como componente uno, que es el ácido acético, Claro. el solvente, que es tolueno, como componente 2 y el Ujú. diluyente, que es agua, como el componente 3. Pero eso no tiene gran importancia. Ah, Perfectamente. O sea, la diferencia es la forma en que se hace el display después de la curva. ok, tú dijiste que ibas a poner 6 líneas de enlace. Lo que noto es que una corresponde a aquel caso en que ves el solvente y el diluyente puro. Y también noto, no sé si fue coincidencia, que la última línea de enlace te da el punto crítico de la binodal. ¿Es eso Sí, así? sí, es un detalle que a veces, y son cosas que yo tampoco he logrado entender bien por qué suceden, pero a veces si se hace un display, digamos que acá hubiesen sido notoria una sexta línea, pero, pero sí, generalmente suele ser así. O sea, en la Acá práctica, se pueden ver 5, si yo hubiese puesto 5, tal vez hubiesen sido acá 4, ok, las que se hubiesen visto. hay una que es obvia, ¿de acuerdo? Hay una que es obvia, que es la de más abajo. La que te da el punto crítico es muy importante para construcciones gráficas, pero siempre deberían considerar que cuando ponen un cierto número de líneas de enlace, el programa les va a dar una menos que las que ustedes quieren, ¿ya? ¿Se entiende? Claro. Porque hay una que es obvia. Disculpa la interrupción. Entonces, yo quisiera hacerle una pregunta, si a ustedes les parece que esto a priori, viéndolo así, el tolueno parece ser un buen solvente, comparándolo, digamos, em, con la solubilidad que tiene el ácido acético en el agua. No sé si logran notar que hay algo dentro de la curva, digamos, de lo que es el equilibrio, que hay algo que nos da una pista acerca de cómo se va a comportar el tolueno como solvente. No sé si hay alguien que tenga una idea, que se anime a comentar. El profe no puede intervenir acá, ¿no es cierto que no? Claro, la idea es que algún estudiante se anime y dé por lo menos alguna idea, no es necesario que estén en lo correcto o no. Pensando siempre en dónde está situado cada compuesto. ¿Nadie, no? ¿No estarán viendo? Me pregunto yo a veces. Bueno, la idea es que participen siempre, pero o sea, a lo mejor esto es una pregunta que no se habían hecho antes. La idea es que vayan viendo cómo se comportan las líneas de enlace dentro de la curva. Y en este sentido, si nosotros consideramos que acá está nuestro diluyente, acá nuestro soluto,
y acá el solvente, ¿cuáles se van a considerar los puntos de extracto y los puntos de refinado? Pensándolo en los ejercicios que ya hemos hecho, los de extracto son los que van a tener más solvente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sería este lado de la curva donde están los puntos de extracto. Por el otro lado, el refinado, el que contiene más diluyente. Solo querían por este lado. Ahora, si lo pensamos, lo que nosotros queremos es que idealmente nuestro compuesto de interés, nuestro soluto, represente una mayor fracción, una mayor proporción del extracto que del refinado, pero en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las líneas de enlace nos llevan en general, comparando este punto, por ejemplo, del extracto con este punto del refinado, vamos a ver que en el extracto está más lejos de este punto, que es nuestro punto, digamos, del soluto, está más lejos del vértice del soluto que los refinados. Entonces, en ese sentido, vamos a estar obteniendo un refinado donde la preponderancia de nuestro soluto sea mayor en comparación que en el extracto. Entonces, en ese sentido, no es lo ideal, no es lo que nosotros quisiéramos. Ahora, aún así, igual después, cuando uno realiza extracciones líquido-líquido, influye la factibilidad de separar el compuesto de interés del solvente. Entonces, si se hace más fácil separarlo del tolueno que del agua, por medios, por ejemplo, como la destilación, todavía se le puede encontrar una conveniencia. Entonces, en ese sentido, ahí ya tenemos lo que es nuestro diagrama ternario y podemos generar también otro diagrama ternario, que ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido porque ya vimos cómo se hacen. Entonces vamos acá, podemos directamente metiéndonos en la carpeta análisis, crear un nuevo diagrama ternario, o siempre, si es que lo quieren ver más fácil, uno puede hacer clic acá. Entonces acá automáticamente haciendo clic acá se va a generar un nuevo análisis ternario. Entonces acá está el primero, y acá teníamos el segundo. ¿Qué es lo que podemos hacer variar? Tanto el método como los compuestos que vayamos a usar. Entonces si variamos acá el solvente, en vez de usar tolueno, usaremos el acetato de etilo y veremos cómo se comporta la curva. Usaremos las mismas condiciones, líneas de enlace, la presión y la temperatura. Es importante también que vean que el programa trabaja con muchas unidades de medida, y acá la presión tienen todas estas alternativas, y en general después también vamos a ver que para los flujos también la cantidad de alternativas que presenta el programa para medir las cosas es enorme, o sea, tiene atmósferas, bares, pulgadas de mercurio, pulgadas de agua, milímetros de mercurio de agua, pulgadas por pie cuadrado, por centímetro cuadrado, tiene de todo, pascales, kilopascales. En ese sentido es súper útil, dependiendo si a lo mejor el problema que estamos viendo cuenta con unidades que no son, digamos, consistentes entre sí, o que no son de los mismos sistemas, con este programa se puede integrar. Entonces vamos a generar el análisis. Ya. Y verán que la curva binodal acá es mucho más pequeña, vale decir, la zona de imisibilidad es mucho menor, ¿cierto? Comparándola con la otra que era más o menos así. Esta curva, la región que representa imisibilidad es mucho menor, pero tiene el detalle que si consideramos entonces este lado como el refinado y este lado como el extracto, ¿cuál es la diferencia? Que ahora, con el acetato de etilo, las concentraciones de los extractos van a tener mayor fracción de nuestro soluto del ácido acético que los refinados. Entonces, en ese caso tenemos un plus. Y nos sirve para compararlo. A buena primera podemos hacer una comparación en cómo sería la extracción utilizando tolueno versus utilizando el acetato de etilo.
También recuerden que es posible variar la zona de miscibilidad dependiendo de la temperatura, y eventualmente esta zona puede agrandarse o puede achicarse. Bueno, entonces una vez que hemos hecho ya el primer análisis que se suele hacer cuando uno va a realizar extracción líquido-líquido, o en el caso de destilación hubiese sido analizar los diagramas de lenteja, vamos a pasar a lo que es la fase de simulación, y en ese sentido es súper importante saber bien con qué método se va a trabajar en la simulación. Y generalmente el que uno puso como principal en propiedades, pero eso igual se puede cambiar una vez que uno entra en la fase de simulación. Entonces eso es súper importante, que en la pestaña Properties, que estas pestañas son como las principales del programa, se pueden realizar todo esto, estas primeras aproximaciones al proceso que vamos a realizar, comparando los equilibrios de los compuestos que tengamos, digamos, pensados para trabajar. Vamos a pasar ahora a la fase de simulación, que es donde vamos a ver los equipos, los flujos, la- la- las variables de estado, la temperatura, la presión de las corrientes, y donde vamos a poder jugar un poco para ver, digamos, cómo podemos optimizar el proceso. Bueno, pensando que acá hay mucha gente que, bueno, por lo menos un número importante de gente que no ha usado Aspen todavía, este programa te permite simular procesos de varios tipos. O sea, ya hemos hablado de la extracción líquido-líquido, la destilación, pero así también tiene, por ejemplo, secado, redes de intercambio de calor. Yo tengo entendido que en operaciones 1 están también trabajando, o deberán empezar a trabajar ya con este programa. Entonces, uno, por ejemplo, puede tener equipos de separación, que es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, algunos flash, decantadores, separadores, eh, partidores de corriente, digamos, o mixers. Podemos también trabajar lo que les mencionaba con intercambiadores de calor, que en este curso no lo vamos a hacer, pero es importante. Columnas. Columnas están lo que se llaman las columnas de destilación, y acá hay distintos modelos porque cada uno tiene distintos inputs y utiliza distintos modelos de cálculo para realizar las iteraciones y obtener los resultados de las corrientes. Pueden ver que hay distintos tipos de columnas. Reactores también permite simular, aunque eso es algo más delicado porque se tiene que contar bien con los datos de las reacciones. Bombas, válvulas también, ya para lo que es esa parte. Yo personalmente nunca he usado todavía esta parte de la, digamos, de los implementos que modifican la presión, pero sí es relevante saber que todas estas cosas se pueden utilizar. También manipuladores, digamos, ya en la parte que viene de control también se puede simular a través de este programa. Y esto es algo también que puede ser de utilidad al final del curso, pero en principio no lo tenemos pensado ver, que son el trabajo con sólidos, y hay variedad de equipos que se pueden simular también. Cristalizadores, por ejemplo, secadores, que mencioné, y separadores de sólidos también, tiene de todo tiene un poco. Modelos batch también, tienen bastantes cosas que se pueden simular en el programa. Pero bueno, volviendo a lo que nosotros estamos pensando, y bueno, eso en realidad, volviendo al problema que habíamos planteado en principio, de ver si funcionaría mejor el tolueno del acetato de etilo, vamos a probar primero. Verán acá que puede hacerse tanto la separación, digamos, simularla en una fase, o sea, en una sola etapa, que eso se puede hacer con los tambores flash o con un decantador. Y podrás ver acá que en columnas, que es lo que vamos a ver después, tenemos también una torre de extracción líquido-líquido, que es esta que se llama extract. Uno hace clic acá, de repente pueden salir distintas formas, pero según yo no afecta más, que lo único que cambia es el icono, no afecta al modelo de hacer los cálculos. Entonces partimos con un flash, esto debería ser más corto. Es interesante acá notar que en general para destilación, por ejemplo, se puede usar el flash 2, porque el flash siempre va a considerar una salida de vapor. Entonces, si uno tiene un flash 2, se refiere a que tiene dos salidas, una de vapor y otra que sale como líquido. Se pueden agregar también, lo vamos a ver después,
corrientes extra, pero si nosotros queremos trabajar un flash con equilibrio líquido-líquido, vamos a necesitar uno de 3 salidas, porque verán que tiene la salida de vapor y 2 salidas de líquido, porque van a ser 2 fases las que se van a formar. Entonces, vamos a primero poner el separador, digamos en este caso que va a ser el flash, y un mixer, porque vamos a tener 2 corrientes que queremos mezclar. Entonces, en este botón se pueden agregar corrientes de material y eventualmente también se pueden agregar corrientes de calor o de trabajo, pero tampoco es tan necesario usarlas porque el programa hace cálculos de el calor o el trabajo de repente que un equipo está realizando. Entonces, con una corriente de material, vamos a agregar una primero que entre al mezclador y otra. Entonces, en una tendremos, en principio, tendremos nuestro soluto en agua y en la otra nuestro solvente. Después tendremos una corriente que vaya del mixer al flash. Y finalmente del flash tendremos la corriente de vapor, que nosotros ahora estamos asumiendo que va a salir vacía y después los cálculos nos lo van a comprobar. Y nuestras 2 corrientes. La primera corriente líquida y la segunda corriente líquida. Esto suele pasar a veces que las corrientes no quedan bien conectadas a los equipos, sobre todo cuando uno borra los equipos. Si uno borra solo un equipo, por ejemplo, todas las corrientes que iban con él van a quedar como esta, van a quedar sin una conexión final. Entonces van a quedar en la mitad de la nada, entre comillas. Entonces lo que se puede hacer acá, es yendo acá arriba, reconectar, para no estar teniendo que borrar una corriente y crearla de nuevo, se puede hacer esto alternativamente. Entonces reconectamos la fuente y lo conectamos acá abajo. Verán que los equipos van a salir unas flechitas cuando están los equipos solos. Habían unas flechas rojas y unas flechas azules. Las flechas rojas, siguiendo el código de colores, son las cosas que tienen que sí o sí ir conectadas al equipo porque son los inputs mínimos necesarios. Y los azules son, digamos, extras que permiten hacer cálculos de repente más, no necesariamente más complejos, pero que incluyan también corrientes secundarias. Entonces, verán que tanto la carpeta de corrientes como la de bloques tiene círculos rojos porque falta todavía meter toda la información que necesitamos. Entonces, pensando en la corriente 1, en las corrientes acá se puede especificar todo lo que uno necesite de la corriente, temperatura, presión, los flujos, la base del flujo uno puede hacer la molar, másica, volumétrica, tiene de todo y sobre todo después las unidades. Acá podrán ver la cantidad de unidades que hay dependiendo de cómo estamos especificando el flujo. Van a ser un enorme tipo de unidades posibles. Entonces vamos a pensar las mismas condiciones que estábamos trabajando, 5 grados Celsius y en presión atmosférica. Se puede acá también eventualmente poner una atmósfera. Y un flujo molar. Pongamos, por ejemplo, un flujo molar de 60 kmol por hora. Y acá podemos especificar también la concentración molar o los flujos molares de cada compuesto. Nosotros podemos poner acá entonces la fracción másica, también el flujo másico, el flujo molar. Vamos nosotros a poner la fracción molar. Entonces, considerando por ejemplo que tenemos agua un 0,65 molar y el resto va a ser nuestro soluto. Lo importante ver acá que el total, si es que estamos trabajando con fracciones, nos calza acá que el total, que va a ser la suma de todo lo que nosotros pongamos en esta lista, sea 1. Si fuera flujo, el total acá tendría que ser igual al flujo que nosotros especificamos como flujo total de la corriente. Entonces, una vez que tenemos, podemos cambiar acá el nombre de las corrientes. Entonces, a esta le podemos poner ejemplo feed. Y a esta, que va a ser la que usamos de solvente, podemos ponerle sol, para que sean un poquito más abreviados los nombres. Entonces ingresamos a esta corriente y podemos acá determinar también lo que nos va a pedir el programa. En general van a ver que acá esto va a estar en rojo hasta que uno especifique la cantidad de input que necesita el programa. Flujo molar total podemos poner, por ejemplo,
40, para ir probando. Y acá vamos a tener solamente nuestro solvente, que vamos a empezar con el tolueno. Entonces, una vez que tenemos nuestras corrientes de entrada especificadas, también tenemos que especificar nuestros bloques. En este caso el mixer solamente nos va a pedir que especificamos la presión a la cual opere. Las fases válidas podemos ponerlas como vapor líquido, pero esto no va a implicar que vayan a haber dos fases, que vaya a haber vapor necesariamente. Pero ahora que estamos trabajando con dos fases líquidas, ponemos esta setting y hacemos. Esto no lo exige, se darán cuenta, pero uno puede hacer un estimado de temperatura y pasa por el mixer y debería ser el mismo que tenemos de nuestras dos corrientes. Entonces, una vez que terminamos acá, ¿qué nos falta? Setear los parámetros dentro del flash. Entonces, vamos a agregar acá la temperatura y la presión. Si fuese este un flash de destilación, ahí seguramente trabajaríamos con cambiando temperatura o presiones para que logremos la separación de la fase en líquido y vapor efectivamente, pero ahora estamos asumiendo que va a haber una separación líquido-líquido, entonces no es necesario mover esos parámetros.